Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 19 de San Juan, del 25 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse. Hoy el Evangelio nos muestra que hay un discípulo amado, hay un discípulo querido por Jesucristo. ¿Y cuál es ese discípulo? ¿Y por qué la Biblia no le pone nombre a ese discípulo? Sabíamos que Juan era el discípulo amado, que Juan era el discípulo que más quería a Jesús. Pero hoy vamos a ver por qué la Biblia no le pone nombre a ese discípulo. ¿Por qué? Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Cuando se habla de Jesús, ahí está su madre. ¿Por qué? Porque no se habla, ¿por qué no estaban sus hermanos? ¿Por qué no estaban sus otros familiares? Porque no eran hermanos carnales. Porque Jesús nada más tenía a su madre. Y si hubiera tenido más hermanos, ¿por qué no estaban ahí? Porque Jesús hermanos carnales no tenía. Jesús es hijo único de María, como está escrito en la profecía de Isaías 7:14 y que se cumple en Mateo 1:23. Por eso dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Vean cómo habían muchas Marías. ¿Y por qué? Porque la profecía decía que el niño Jesús, que el Salvador, iba a nacer de una María. Entonces en aquel tiempo todos los papás le ponían a las hijas María, inclusive en la misma familia. Por eso dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, que era otra. La hermana María también se llamaba María, pero hace una distinción: esposa de Cleofás y María, otra María de Magdala. Vean cómo hay varias Marías, porque en aquel tiempo la profecía decía que el Salvador iba a nacer de una María. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, vean que cómo la Biblia pone la distinción para que nosotros no nos equivoquemos. Al discípulo que más quería. No dice a su hermano, no dice a su hermano carnal, sino el discípulo que más quería. ¿Por qué? Porque Jesús le va a encargar su madre al discípulo que más quiere. ¿Y cómo, de qué manera se la va a encargar? Dice: Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre. ¿Qué le dijo a la madre? Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Acaso María no sabía que Juan era hijo de ella? ¿Acaso María no sabía que Juan era hijo de ella? No, sino María y Jesús estaba dejándole a María, al discípulo que más quería. ¿Para qué? Para que la cuidara, para que la protegiera, para que se la llevara a su casa. Pero ¿por qué no pone Juan? Porque aquí hay una enseñanza. Aquí hay algo que tenemos que entender. Jesús tiene discípulos queridos. ¿Y quiénes van a ser esos discípulos queridos, esos discípulos amados de Jesús?
aquellos que se lleven a María a su casa. No se puede concebir un cristiano sin María. No se puede concebir un cristiano sin el Santo Rosario. Nosotros no somos cristianos sin María, porque el primer cristiano fue Jesucristo. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? El primer mariano fue Jesucristo. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Cuando se acabó el vino allá en San Juan 2, del 1 en adelante, que se acabó el vino y acudieron a María y les dijo que ya no tenían vino y que María acudió a Jesús y que Jesús le dijo: ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no había llegado mi hora. Y a pesar de que no había llegado la hora, Jesús hizo el milagro. ¿Por medio de quién? De la Virgen María. ¿Es o no es válida la intercesión de la Virgen María? Que a pesar de que no había llegado su hora, Jesús hizo el milagro. Ahí tenemos el primer mariano, Jesucristo, y la primera cristiana, María. La primera que creyó en Cristo, María. La primera que creyó en Dios, María. ¿Y qué sabía María? Que Jesús podía hacer el milagro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Por eso, María es la primera cristiana y Jesucristo es el primer mariano. Porque por medio de María se hizo el milagro. El agua se convirtió en vino. Y a pesar de ese primer milagro, a pesar de que no había llegado la hora, los discípulos empezaron a creer en Cristo. Eso está en San Juan, capítulo 2, versículo 1. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. No le pone nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere tener más discípulos amados. Y ese discípulo puede ser tú y puedo ser yo. ¿Cuándo? Cuando nos llevamos a la Virgen María a nuestra casa. Cuando la aceptamos como madre. Y es que los apóstoles ya la habían aceptado como madre de la iglesia. Y es que la Virgen María es la madre de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién fue que dio a luz el cuerpo de Cristo? La Virgen María. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién fue el que dio a luz el cuerpo? La Virgen María. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, dice, versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Vean que María tiene hijos. ¿Y quiénes van a ser? Aquellos que guardan los mandatos de Dios. Vean. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Quiénes son esos hijos de María? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Aquellos que guardan las declaraciones de Jesús. María es madre de los cristianos, de los que creen en Cristo, de los que hacen la voluntad de Cristo. María es la madre de la iglesia. La Virgen María es la madre del cuerpo completo de Jesucristo. Y el cuerpo es la iglesia. Por eso en el capítulo 19, versículo 25, Jesús nos deja a María por madre. Y en el capítulo 20, versículo 17, nos deja a Dios por Padre. ¿Y qué divide esto del otro? Un capítulo. Dice, después, en el capítulo 20, versículo 17, Jesús les dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre,
que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿A quién nos está dando por Padre? A Dios. Por eso Él dice, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Jesucristo en el capítulo 19, versículo 25 de San Juan nos deja a María por madre. Y en el capítulo 20, versículo 17 nos deja a Dios por Padre. Por eso nosotros somos la gran familia de Dios. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso nosotros somos hermanos de Jesucristo. Lo que dice Hebreos 2:11. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Jesucristo nos dice, ahí tienen a su madre. Nosotros tenemos madre. La iglesia tiene madre. Los cristianos tenemos madre. No somos huérfanos. Tenemos madre y tenemos padre. Jesucristo es nuestro hermano, como lo dice Hebreos 2:11. Por eso dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos la gran familia de Dios. Por eso dice, después dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Y vean cómo María, cómo la Virgen María es madre de la iglesia, que ella se mantenía junto a los discípulos, siempre estuvo con la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban juntos en oración. Vamos a leerlo desde el 13 para que ustedes vean quiénes estaban ahí. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí ¿quiénes estaban ahí? Los apóstoles de Jesucristo, sus discípulos. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos ellos perseveran juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Vean cómo hace la distinción de entre todas aquellas mujeres. Hay una que es muy importante y que la Biblia menciona, que la Biblia nombra, que es María, la madre de Jesús. María estaba siempre unida a la iglesia, estaba unida a sus apóstoles. María se unía en oración a la iglesia. Hoy en día nosotros no somos huérfanos, tenemos madre, tenemos padre y tenemos a Jesucristo, que es nuestro hermano. ¿Que por qué no rezan el rosario? Si el rosario es bíblico. San Lucas capítulo 1 versículo 28. Bendita tú eres entre todas las mujeres. San Lucas, salve llena de gracia, 1:28. San Lucas 1:28. Salve llena de gracia. El Señor es contigo. San Lucas 1:41 en adelante. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El rosario es bíblico. El Padre nuestro, San Mateo 6:9. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de María y hermanos de Jesús. Que el Señor les bendiga.